Eh, Sugiero que arranquemos con un Ave María para la siguiente sesión de hora y media que vamos a introducir el curso. Entonces nos ponemos de pie y Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. San Gabriel, ruega por Ruega por nosotros. San Pablo, nosotros, ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos. Sin duda, esto es parte de una serie de esfuerzos y de iniciativas que tenemos aquí en el centro, precisamente para tratar de formarnos y aprender temas de coyuntura dentro de la iglesia. Y si bien tenemos ya digamos, un programa bastante ambicioso para los próximos años, la idea es, es sumarnos dentro del centro en esta parte formativa bastante crucial y sobre todo muy relevante para nuestra iglesia, ¿no? Eh, el semestre pasado ya habíamos arrancado el curso de Doctrina Social de la Iglesia, con unos frutos, creo yo, bastante buenos, un excelente ejercicio y es lo que nos anima a ser un poco más ambiciosos en adentrarnos a temas un poquito pues más profundos, ¿no? Sin dejar de lado que la doctrina social era bastante ya profunda. Lo gracioso, digo, de este contexto es que las ideas de un hombre, que a veces pensamos que ya no hay personajes tan relevantes dentro de la iglesia últimamente y demás, pues hace poco más de 100 años que murió este hombre, John Henry Newman, y que sus enseñanzas son completamente actuales, ¿no? A tal grado de que la iglesia eh, el año pasado, pues lo nombró doctor de la iglesia. Ahora, no existen más de 50 doctores en la iglesia. A lo mejor y serán entre 38 o 45 doctores en toda la historia. Entonces, un doctor de la iglesia es alguien que amplía las enseñanzas propias de las tres fuentes de la iglesia, que son la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la iglesia. Entonces, hablar ya de un doctor es alguien que complementa todas esas fuentes de lo que hoy conocemos dentro de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana. Y en este sentido, tomando en cuenta las adversidades y problemáticas que vivimos hoy en día, ¿no? John Henry Newman se convierte en un personaje súper actual y la intención de este curso es que esto pueda ser una introducción a adentrarnos en su pensamiento y, y sobre todo amplificar la conversación tomando en cuenta sus enseñanzas ante un mundo con los retos que tenemos tan secularizado, con la crisis de verdad, con las ideologías que invaden los pensamientos y los corazones de tantas almas en todo el mundo y que generan una cierta crisis, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, para introducir a nuestro personaje que vamos a estudiar en estas breves 6 sesiones, anoté algunas cosas importantes, ¿no? Primero que nada, el 9 de octubre. Ahora, desde que lo canonizan, la festividad de John Henry Newman es el 9 de octubre. Ahora, no sé si alguno de ustedes sabe, normalmente, ¿cuándo se celebra un santo en la vida, en la fe católica? Cuando muere. Cuando muere, porque es cuando llega la presencia de Dios y conquista la meta final, ¿no? Es llegar a la presencia de Dios en el cielo. Lo curioso es que dentro del misal de la iglesia lo celebramos el 9 de octubre, fecha clave, otoño. Él tiene 15 años, su primera conversión. Es la fecha en la cual se toma la iglesia católica esa primera conquista en el corazón de John Henry Newman del propio Cristo, ¿no? Ya iremos avanzando ahorita en ese sentido. Pero John Henry Newman nace en un contexto, digamos, bastante adverso, ¿no? Si a veces nosotros podemos llegar a pensar, no, bueno, el mundo que nos toca vivir es posiblemente muy complicado y tal,
pues no era tan lejano lo que a él le toca vivir, ¿no? Estamos hablando de esa época de Inglaterra, de la época victoriana, ¿no? Nace en 1801, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Entonces, prácticamente John Henry Newman vive 90 años, un poco más de 89, y pues nace en una, digamos, en un entorno de una familia relativamente acomodada, clase media, alta, de la Inglaterra de la época. Hay que entender también el contexto, pues las diferencias, digamos, de las clases sociales eran bastante sustanciales, ¿no? Bueno, es esta época post-revolución industrial, esta idea del liberalismo es algo como muy efervescente en la sociedad inglesa, y pues nada más y nada menos que su padre es banquero y su madre de ascendencia francesa lo va a formar dentro de un contexto, una formación, digamos, calvinista, protestante, ¿no? Entonces, durante los primeros años de Newman, pues no va a tener un, pues un deseo práctico de conocer a Dios, ¿no? Digamos, era era un tanto, vaya, no tengo conflicto en la existencia de Dios, pero eso de que yo lo ame, pues está medio raro, ¿no? Digamos, es el contexto de la época. Entonces, eh, es por eso la fecha tan relevante, ¿no? Ya hablaremos conforme a su cronología de vida, las fechas, digamos, o los años importantes, porque esta primera sesión es eso, conocer al personaje, ¿no? En las siguientes nos iremos metiendo en sus puntos o ideas centrales. Miren, ¿qué podríamos hablar de Newman? Prácticamente ahí lo anoto en el pizarrón. Una disculpa a los que están en línea, pero su aparición en la historia es meramente providencial. O sea, no cabe duda de la presencia de Dios y su acción en la historia por personajes como Newman. Su presencia es providencial. O sea, esto es súper fuerte. De hecho, así lo dice Benedicto XVI, ¿no? Fíjense, cuando se está construyendo el catecismo de la Iglesia Católica, él todavía sin ser canonizado, ni siquiera venerable, ni nada de eso, ya era citado 4 veces dentro del catecismo. Y a los pocos años se hizo el catecismo después de que murió, o sea, digamos, no más de 50 años. Y luego vino el compendio, que de hecho le tocó a Benedicto XVI liderarlo, y pues estamos hablando de esa concentración. Newman hablará, bueno, Newman es posiblemente también uno de los personajes de los cuales más correspondencia se tiene, al menos en Inglaterra, del siglo XIX. Se hablan de casi 30,000 cartas, ¿no? Y que aún se conservan las cartas en un estado brutal, ¿no? En donde discutía muchos de estos temas, ¿no? Va a hablar mucho sobre la conciencia, va a hablar mucho de esta línea entre la fe y la razón, que ya había introducido muchos años antes Santo Tomás, pero digamos, frente a las adversidades que vive el mundo, en esta idea liberal, atea, donde hay ya pasó la Revolución Francesa, ya pasó la Revolución Industrial, estamos reduciendo la dignidad humana a un mero medio de producción, ¿no? Entonces, bueno, y va a hablar muchísimo sobre la universidad. Y se va a concentrar toda su obra escrita sobre la universidad en un libro, y digamos, ya iremos viendo un poco esa parte de las fuentes. Entonces, hasta ahí la introducción. Perdón, Dani, Sí. hice. La festividad de la Iglesia Católica. Por eso lo puse para mí aquí. Sí, para ligar la conversación. Porque es la fiesta. Sí. ¿Ese 9 de octubre de qué año es? Es alrededor de cuando él tiene 15 años. Ajá. Ahora vamos a adentrarnos un poco más, Pablo. Ahora, ¿por qué es relevante estudiar a Newman hoy, no? A ver, Newman no es solamente hablar de su historia y demás. Es un caso vivo. O sea, yo creo que lo más admirable de Newman es que no solamente sus cartas y sus escritos, que son súper relevantes, estuvieron ahí, aportando
a toda la fuente de la propia iglesia, sino su propia vida es un ejemplo así. Estamos hablando de los contextos históricos del cual él vive. Newman va a ser un hombre que va a vivir muchísimas cruces. Y de verdad, no lo van a dejar casi ni un momento de su vida, ¿no? Vive bajo este umbral, ¿no?, de la modernidad ideológica, ¿no? Y responde con ese deseo de búsqueda rigurosa de la verdad. De hecho, es uno de los principios que él va a defender al momento en que habla de la conciencia. Así como la conciencia tiene obligaciones y tiene derechos y obligaciones. La principal obligación de la conciencia del ser humano es la búsqueda de la verdad. Tan simple como eso. Su relevancia, ¿no?, en la historia y en la vida de la iglesia, pues es cultural, intelectual y moral. Entonces, esta línea de Newman nos enseña a decidir cuando el ambiente no ayuda. Por eso decimos, este hombre va a tener un montón de cruces a lo largo de su vida que iremos haciendo esas pausas respectivas cuando empecemos a hablar de ello. Bueno, ¿cuántos no escuchamos de que no, hombre, es que el ambiente no ayuda? Hasta lo podemos llevar a la vida personal y van a haber algunas preguntas de reflexión también para poderlas comentar entre nosotros. Entonces, Newman se convierte en un personaje de unidad de vida brutal. Un ejemplo de unidad de vida impresionante. Entonces, el objetivo de esta primera sesión es, digamos, sí, conocer al personaje, pero resaltar los puntos más importantes de su vida, de sus aportaciones a la iglesia, que es la conciencia como camino de obediencia a la verdad, no como subjetivismo. La conversión como prácticamente ese itinerario personal de todo cristiano, ¿no? Es una formación continua, coherente, ¿no?, de lo que uno cree y lo que hace, tanto en lo público como en lo privado. Y que esta conversión continua tiene un costo, ¿no? Hay un precio, ¿no? Es como si, bueno, sí, si hasta el propio Cristo nos prestara tantito de su cruz, ¿no?, frente al mundo a veces, ¿no?, de esta idea de contracorriente y que, bueno, en algunas puertas se me cierran por la forma a veces en la que defiendo algunas ideas y tal, ¿no? Entonces la intención, pues, es poder, de la sesión, poder explicar por qué Newman es llamado el foro para nuestro tiempo. Así lo expone la Iglesia Católica al momento en que lo declara doctor y la Iglesia. Distinguir las dificultades versus la duda en la propia vida y proponer una implicación concreta para la vida personal de cada uno de ustedes en el criterio del estudio, de la libertad interior, de la responsabilidad que uno asume públicamente también. O sea, vaya hacia la familia, hacia los amigos, involucra una responsabilidad. Esta idea que lo hemos comentado muchas veces antes, ¿no? Que hay tanta gente que nunca va a conocer a Cristo que lo más cercano que tendrá al Evangelio es nuestra propia vida, ¿no? Entonces, Newman, dentro de un ambiente cero católico, se convierte en un personaje no solamente admirado y odiado, ¿no?, también por católicos, porque no se crean, no fue fácil para él, y tampoco para esta rama, digamos, más, ¿cómo le podríamos decir?, como más temerosa de las nuevas ideas de la Iglesia Católica, sino que también fue admirado y también repudiado por muchos anglicanos y protestantes. Estamos hablando de esta época de la Iglesia. De los dos lados. De los dos lados llegaron los guamazos al hombre. Ya haremos pausas en esas partes, ¿no? Entonces, la estructura que vamos a seguir es la siguiente. Y listo. Ya iremos con eso. Entonces, Newman vive la presión, ¿no?, de esta modernidad ideológica. Ya hablamos del contexto, ¿no?, post-revolución francesa, post-revolución industrial. Las ideas, digamos, de la modernidad como hoy la conocemos se están fundando, ¿no? Y entonces, dentro de esto,
Newman responde a la búsqueda de la verdad tomando en cuenta estas tres ramas: la importancia del estudio, la importancia de la oración y de la conciencia misma. Ahora, esto hasta nos suena familiar, ¿no? Hasta algunos sacerdotes de la obra, ¿no? De aquí de casa luego piensan, bueno, a lo mejor y Newman, a lo mejor nuestro padre San José María leyó algo de Newman. No leyó nada, ¿no? Ahora, la coincidencia es brutal. Algo quería decirnos Dios desde ese momento, que de hecho Newman va a ser de los primeros, pues sí, clérigos que va a hablar tanto sobre la importancia de los laicos en la iglesia, a tal grado de que cuando ya llegaremos ahí, que es un elemento importante, que cuando llega a Roma, después de pues no conversión, más bien su incorporación a la iglesia católica, literalmente en Roma no se encuentra hasta que encuentra el templo del oratorio de San Felipe Neri. No sé si alguno que ha estado en Roma ha ido a ese lugar. Bueno, pues precisamente esa parte a Newman le va a llamar la atención porque ve a los clérigos o a los sacerdotes pues, en un ambiente bastante secular, ¿no? En un ambiente muy, pues, él estudió un orden de vida muy claro, que yo creo que si le echamos un ojo y la comparamos con la obra, pues uno dice, pues como que esto está, hay cosas similares, ¿no? Había tantos ya ideas que iban anticipando un poco esa relevancia del laico dentro de la iglesia, y que a Newman eso lo va a enamorar más y va a encontrar esa como una línea de sus pasiones, de cómo vivir la fe, ¿no? Su unión entre la vida espiritual y la intelectual, ¿no? Fíjense, después lo vamos a comentar, pero Newman ni siquiera se convierte por el ejemplo de los católicos. John Henry Newman se convierte por el estudio, siendo presbítero de la iglesia anglicana y metiéndose cada vez más y más a los padres de la iglesia, a los primeros cristianos, a la historia misma de la iglesia, a tal grado de preguntarse, pues a lo mejor Roma es la que tiene la razón. Y esa afirmación en la época, y más para los anglicanos, es una cosa, no, bueno, o sea, no, bueno, si ustedes se acuerdan de ese conflicto, de hecho, le tocan los inicios a él de Inglaterra contra Irlanda, ¿no? Y esta independencia que tiene Irlanda en este aspecto, digamos, político, porque nomás no se encuentran católicos y anglicanos, o sea, a tal grado de matarse, ¿no? O sea, hay una guerra literal. Entonces, tomemos en cuenta este contexto y lo que involucra, o sea, el costo que uno tiene que pagar por ser coherente y en este sentido convencido. Entonces su camino es una conversión continua. De hecho, él lo va a terminar escribiendo en una de sus cartas, ya casi al final, ¿no? de su vida. He llegado a buen puerto. Así lo dice, he llegado a buen puerto. ¿A qué es buen puerto? Bueno, a la iglesia. Y bueno, pues sus enseñanzas también culturales, ¿no? Porque enfrenta Newman, él, de hecho lo menciona así: hay algo por lo cual he luchado toda mi vida, y por lo que ha luchado siempre es contra el liberalismo religioso. Ojo con este concepto que es sumamente actual. De hecho, hoy hablamos de que a la gente no le agrada tanto, tal vez, pues sí, vivir acorde a la fe, eso sí, pero pues el sentir y esta moda medio espiritualista que hay hoy en día, que lo New Age y que las sesiones de no sé qué y que siente no sé cuánto. Exacto. Bueno, ejemplos sobran, para que no nos vamos a ir metiendo en cada uno, pero algo que Newman luchó toda su vida era esta idea del liberalismo religioso, entendido como esta equivalencia de que no existe la verdad positiva. Hombre, seas la religión que sea, y en una se sacan unas nuevas, pues no pasa nada, pues tú, tus chivas y listo, ¿no? No nos conflictuemos en esos temas. Y no, para Newman esto era como algo, ni siquiera era apostólico y ni siquiera era una cuestión de, o sea, ¿cómo vas a permitir que tu hermano viva en el error? Es cierto, tiene que haber una conquista personal antes de cualquier conversión, pero también en ese sentido de pecado de omisión, dice uno, hombre,
qué puedo hacer? Y vaya que él lo vivió todos los días de su vida frente al entorno donde vivió, ¿no? Su familia protestante, ¿no? Entonces ahí, nada. Padre más o menos anglicano, además se forma en Oxford, o sea, esa idea, ya entraremos al movimiento de Oxford y lo demás, es la cuna intelectual del anglicanismo, y era el capellán, y que el capellán de la cuna intelectual del anglicanismo se te convierta al catolicismo es una cosa como, exacto, o sea, destierro completo. Entonces, en un mundo donde se repite cada quien su verdad, esto es la primer cosa que Newman pelea. ¿Qué significa vivir según la conciencia sin caer en capricho o subjetivismo? Esto es pregunta, digamos, como para conversar 1 o 2 minutos. ¿Cómo? Esta pregunta. ¿Qué significa vivir según la conciencia sin caer, digamos, como en el capricho? Que el capricho es como, hombre, yo mis reglas y a mí no me vengas a decir qué hacer. O el subjetivismo de, en todo se vale, ¿no? Sí. Sí, o sea, es una libertad, ¿no? ¿Y cómo uno puede profundizar? Pues yéndose al fondo de lo que es la verdad. Yo creo. Pues yo creo que vivir según la conciencia, sin ese capricho y sin subjetivismos y que te influya el mundo exterior, pues solamente es inspirado por el Espíritu Santo. No, completamente. Eso solamente viene de Dios. Por nuestras fuerzas uno dice, está grave el asunto. Completamente. ¿Alguien más? En este sentido, fíjense, es algo que él ya empieza a ver. Es algo que la sociedad ya vive. Y bueno, le entra este sentido de, ¿y qué vamos a hacer? A ver, esto no es, este tipo de preguntas no vienen cuando él está ya converso a la Iglesia Católica. Esto ya viene desde su formación como anglicano y como presbítero anglicano. Entonces no es digamos, ajeno. Él estudió en Oxford. ¿Qué estudió? Bueno, él entra al Trinity College después de su adolescencia, entra ya a la universidad y entra al Trinity College, ¿no? Esto se forma en una, pues, bueno, sí, no sé si conozcan esta idea que tienen los colegios, al menos en Oxford, de hecho, no entras como tal a la Universidad de Oxford, no, son varios colleges, ¿no? Y cada college tiene su prestigio. El Trinity es el máximo, es como de donde han salido un montón de personajes de la historia. Entonces, digamos, él como tal no estudia, pues estudia un montón de cosas, ¿no? Entre filosofía, historia, matemáticas, lógica, literatura, lenguas. Entonces empieza, sí. De hecho, termina su formación, digamos, profesional y él le ofrecen una posición, digamos, un fellowship, le llaman como una especie de tutor, ¿no? Del cual él posteriormente entrará como presbítero ya a la Iglesia Anglicana, dado que ya llevaba un tiempo ahí, pues hasta por la forma de vestir, un presbítero anglicano junto con un profesor de Oxford, pues no hay tanta diferencia, o sea, ni siquiera se usaban alzacuellos, bueno, digamos, porque pues, los presbíteros anglicanos usan alzacuellos, hasta las presbíteras, o sea, hoy en día es un poco ahí revuelto el desayuno que tienen ahí, pero a él le toca esa parte y se vuelve el capellán de la universidad, de hecho en la St. Mary Chapel, digamos, en el templo anglicano que tiene la universidad, ¿no? Ya después hablaremos de otro lugar clave, Littlemore. Entonces, pues bueno, esta pregunta era un tanto para ir conectando un poco todo este contexto. ¿Qué más les podría decir antes de entrar a estas preguntas? Bueno, junto con esta pregunta. Hay personajes del mundo anglicano que siguen a Newman. Les puedo mencionar 2 muy famosos, que a lo mejor conocen. Tolkien y Chesterton. O sea, las conversaciones que tienen estos hombres, no literalmente con Newman, pero sí con sus escritos y sus enseñanzas, los llevan en este viaje de conversión a la Iglesia Católica, ¿no?
De hecho, ahí entrará también más o menos C.S. Lewis en este tridente, que de hecho tenemos esa intención de hacer un curso en los próximos años también de este tridente inglés, que tiene tanto que enseñarnos a los laicos y a veces no los tenemos tan presentes, ¿no? Entonces, Newman muestra que pensar bien y vivir bien no se separan, ¿no? La famosa unidad de vida, como la entendemos acá en la casa también. Entonces, sus decisiones nacen en esta tensión, ¿no? Un ambiente cultural que empuja la equivalencia de credos, ¿no? De hecho, lo vemos hoy en día. La búsqueda personal exige verdad, continuidad y coherencia. Y pues su vida sugiere un principio bastante claro, ¿no? No se decide desde el ruido. O sea, Newman entiende que su propia libertad, ¿no?, tiene que ir ligada a su propia exigencia en formarse en la fe y formarse en por qué creo lo que creo. Se decide desde un régimen de vida que hace posible esta claridad, ¿no?, bajo un entorno de estudio, ¿no?, que lo tiene muy claro. Entonces, un poco, esta es la línea, digamos, de su vida. Nace en 1801, su primera conversión en otoño del 16, y él lo escribe como: llego a la conclusión de que existe un credo definido. Así lo escribe él después, no lo escribe cuando tiene 15 años tampoco. Fíjense, a los 15 años, de hecho, él tiene en esta conversión, decide libremente él hacer algo que era completamente una locura en la época de Inglaterra, que era vivir el celibato apostólico. A ver, les doy contexto. Los presbíteros anglicanos se casan y tienen familias. Y lo tenían en ese momento, ¿sí? Entonces imagínense la locura que existía detrás de esa decisión frente a la sociedad en la que vivía, ¿no? Entonces de entrada ya iba como: oye, pues este es como un bicho raro, ¿no? Hay algo como que no se entiende acá. Luego, bueno, en el 28, después de su college en Oxford, pues entra a St. Mary y se convierte, bueno, en un personaje famosísimo de la comunidad estudiantil e intelectual. Prácticamente era un show, ¿no? Era una cosa espectacular. Ir a sus sermones y sus predicaciones en el templo, en la universidad. Más famoso que el rector casi. Seguramente más famoso. No, o sea, hablan, digo, testigos de esa época, de que era una efervescencia lo que vivía el St. Mary ahí en Oxford, ¿no? Ojo, es la cuna intelectual de la iglesia americana y la cuna intelectual, digamos, hasta me atrevería a decir, del propio occidente de la época. O sea, las más grandes mentes de la época estudian en Oxford. Bueno, Oxford, Cambridge, ahí se campechaneaban. Pero los más grandes mentes de la época y donde se están construyendo las teorías económicas, las teorías políticas que van a moldear el mundo los próximos 100 años, las cuestiones científicas, de todas las áreas que ustedes puedan imaginarse, se están concentrando ahí, ¿no? Entonces, digamos, ese contexto en el que le toca vivir a Newman. Ya después vendrá empieza a ser tan popular y empieza a tomar en cuenta estas enseñanzas que le llaman de la High Church, de la iglesia anglicana, en la que Newman empieza a cuestionar mucho esta idea de que la iglesia anglicana depende mucho de las decisiones del parlamento. Entonces resulta que quien ponen de obispo, ¿no?, o de titular de la iglesia en tal lugar, pues tiene que ver con una elección política. Y como que eso está medio raro, dice. O sea, como que aquí hay algo mal y hay que corregir. Obviamente estas cosas no les van a gustar a la gente del gobierno, ¿no? Desde la abadía de Westminster, está bueno, al lado de la abadía de Westminster está el parlamento inglés, pues no les van a gustar este tipo de enseñanzas que está teniendo en sus predicaciones y en esta influencia hacia las nuevas mentes que vienen en camino, ¿no? A lo cual le sugieren: oye, pues date un viajecito, ¿no? Échate un viajecito, despéjate, tal, pues a ver qué pasa. Porque aquí empiezan en estas predicaciones empiezan las semillas de lo que le llaman después el movimiento de Oxford dentro de la iglesia anglicana.
esta idea de la High Church, que empieza a tener un diálogo más como sin convertirse, pero empieza a decir, oye, pues, las enseñanzas de Roma no son tan equivocadas como las creemos. Deberíamos de considerar eso. Y empiezan a tomar en cuenta un montón de cosas que pues al gobierno, digamos, y al propio gobierno de la Iglesia mexicana no les va a gustar, ¿no? Y va a ser bastante incómodo. Entonces sugieren el viaje a Sicilia, en donde cae en una enfermedad que lo tumba 3 semanas en Italia, y fíjense, esa enfermedad va a hacer que escriba uno de sus poemas más bellos, jamás escritos, que ya se los pondré en un momento, que se llama Lively, Kindly Light, ¿no? Guíame, luz cálida o luz amable, ¿no? Guíame, como en ese poema, en una expresión de oración. Y cuando regresa, ¿no? Años después de que viene el movimiento de Oxford y demás, cae en una crisis intelectual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empieza a dialogar con los textos antiguos de la Iglesia, los padres de la Iglesia católica, ¿no? Todos los que ya conocemos. Esta idea muy popular, digamos, del movimiento de Oxford, de la Vía Media, era esta conciliación entre las visiones anglicanas y católicas, y lo que defendía Newman era, oye, posiblemente podríamos caminar en un punto medio, ¿no? Sin meternos en la Iglesia Católica, pero corrigiendo lo que está mal de este lado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues va a tener una crisis de coherencia, ¿no? Obvio, yo soy anglicano, y es como esa cierta crisis, digamos, de identidad en el entorno en el que vive, y también cómo lo va a recibir la gente. O sea, es el capellán de la cuna intelectual. O sea, el hombre tenía un prestigio, un respeto brutales, ¿no? Dentro de la academia, dentro de la vida intelectual. Vamos a hablar después del track 90. Bueno, vamos a hablar después de estos tracks ahorita, en un momento, ¿no? Pero escribe 90, digamos, ensayos en las cuales él va a ir desarrollando toda esta línea de pensamiento, ¿no? Todos estos escritos que publican y la gente los comenta y los discute. Prácticamente cada ciertos meses estaban la gente esperando, bueno, ¿qué va a publicar Newman sobre lo que haya pensado, lo que haya reflexionado en estos meses, ¿no? Bueno, y el número 90 es el último que escribe, solamente para remarcar que está en esa transición, ¿no? De dejar la iglesia anglicana. En el 45 es recibido dentro de la iglesia católica, donde viaja a Roma. Es aquí donde aparece esta figura del templo de San Felipe Neri que les comentaba, donde medio no se encuentra. Además, pónganse a pensar. O sea, ¿qué forma de vivir, qué forma de su vida? O sea, prácticamente, si uno no tuviera fe, diría, hijo, el pobre hombre, ¿no? ¿No? De entrada. Te vas a Roma. O sea, fuera de la humillación que te hacen pasar en Oxford, porque te conviertes a la iglesia católica y te quitan todos los beneficios que tenías y hasta, vaya, pues, le pagaban bastante bien. De hecho desde unas cartas dice, no sé cómo voy a vivir a partir de ahora, luego de mi conversión. No tengo ni idea, pero yo sé que es lo correcto y yo quiero estar en el lado de la verdad. O sea, fíjense lo fuerte, ¿no? Bueno, inglés y luego te vas a Italia. O sea, en la época, no sé, es como si agarraran a los del Pumas y los del América. O sea, que las barras se traen ahí siempre en la Ciudad de México, como cada vez que hay juego hay algo, ¿no? Hay bronca. Amor. Pues sí. Y déjense ustedes eso. O sea, no solamente bastó que el inglés se fuera a Italia a lidiar con los romanos, lo cual pues ya generaba una fricción bastante tensa, sino que después le piden, oye, vete a Irlanda a fundar una universidad, ¿no? O sea, era por un lado trancazo, por otro también, y bueno, ya estoy en la iglesia, pero aún así, pues ahí vas otra vez, ¿no? Contra Italia, con los italianos, y lídiate con los irlandeses que también se traen, y qué recio. Luego, concentrará en esta publicación de apología, de la apología pro vita sua, que es una obra
posiblemente la obra más importante de John Henry Newman, publicada en el 64. Aquí, digamos, entra en un escenario donde, después de esa publicación, en el cual como que le entra cierta, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Como que estoy en el olvido, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba de mí, pero no lo hacía con un fin, no, quiero que me reconozcan, porque él siempre fue un convencido de que el honor y el poder eran enemigos, ojo, eran enemigos de realmente entender y amar la fe, sino que pues va a retirarse, va a seguir estudiando, va a seguir haciendo lo que le gusta, a tal grado de que cuando a los muy pocos años, creo que al año o 2 años de que entra el famoso papa del curso pasado, ¿no? León XIII, que escribió la Rerum Novarum y tal, al conocer a Newman, inmediatamente lo hace cardenal. Inmediatamente, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar de la tensión que sus ideas meten, digamos, hasta en la propia Iglesia Católica, a tal grado de que, consecuencia de las aportaciones de Newman, es el Concilio Vaticano I, y yo personalmente me atrevería a decir que hasta el Concilio Vaticano II, precisamente por el rol de los laicos en la Iglesia. Así de sencillo. La primera parte del concilio, no sé si lo recuerdan, del Concilio Vaticano I, un punto, digamos, del que se habla mucho es de la infalibilidad del Papa. Bueno, pues más o menos sucede en una época por aquí, ya el converso al catolicismo, y bueno, pues le empiezan a tirar todos los intelectuales, ¿no? Mira, tú te convertiste y mira lo que está haciendo Roma, ¿no? Algo como, no puede vivir, bueno, lo cual Newman defiende a capa y espada de toda esa parte, ¿no? Lo que sus, digamos, pares anglicanos pues no coincidían. Y bueno, él muere en 1890, por eso decía más o menos 90. Entonces, ya que nos hemos situado, digamos, en la época histórica, podemos adentrarnos ya en su propia vida, poco a poco, ¿no? Entonces, su primer giro, en 1816, su primera conversión. Entonces, Newman, teniendo 15 años, se da cuenta que su vida de fe no es un mero sentimentalismo, es una convicción propia, libre, ¿no? Él toma posición intelectual y moral ante este dogma. Él habla mucho de esta idea del dogma, ¿no? Algo que de hecho es muy atacado por otras religiones, otras como denominaciones hacia la fe católica, ¿no? Hombre, ¿por qué crees lo que crees? Pues porque es un dogma, porque es lo que es, y punto, ¿no? O sea, podríamos meternos en un montón de cosas, pero fíjense, una pregunta para ustedes: ¿qué cambia más una vida en su perspectiva personal? O sea, ¿qué es lo que ustedes han visto? ¿Emociones intensas o un nuevo criterio? Yo, porque podemos tener conocidos que viven unas conversiones así brutales, ¿no? Típico alcohólico mujeriego que va a un retiro tal, no sé, de X cosa y sale, no, pero es que él tiene una emoción intensa a raíz de ir mezclando la fe con la razón y se le va eliminando el pensamiento. sin duda, sí, sí, sí. Y eso es lo que lo va emocionando y se va metiendo. Claro. Y empieza a conocer y se emociona, Claro. Y lo engancha. Claro. Ahora, corres el riesgo de que después de una conversión tan intensa no la sigas alimentando y que creas que eso ya es todo y ya llegaste al puerto, ¿no? Bueno, la llegada y conquista a puerto es realmente todos los días de la vida. O sea, esa renovación bautismal tan constante que nos enseña la Iglesia. Todos los días vuelve Cristo a conquistar nuestro corazón. Vuelve otra vez y dices, bueno, ya gracias por un día más. Y al otro día, pues venga otra vez al ruedo, ¿no? Y dame la fuerza y dame tal, pues para hacer las cosas bien, ¿no? Pero pues sí, para ustedes, ¿alguien más de la primera pregunta? Yo creo que las emociones internas son regalos de Dios. Sí, 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 sí. Nada más Lo son. y ya tú tienes que buscar tu criterio. Y eso es, bueno, está bajito, échale un poquito. Y ¿cómo se llaman? Los desiertos, Sí, que es totalmente diferente a
que es también un sentimiento, Claro. pero es que te provoca la búsqueda, arraigarte más en la fe, ¿no? Pero realmente son regalitos de nada más. Este punto que mencionas de los desiertos me encanta, porque además hace esta alegoría pues, a la propia vida de Cristo del desierto, de los 40 días, o los 40 años que pasa el pueblo judío rondando ahí en el desierto en busca de la tierra prometida. Hombre, si Dios no le ausentó el desierto a su propio Hijo, que es Dios, nosotros qué, ¿no? Más bien, ¿o cómo vamos a lidiar con el desierto? Sí, bueno, Sí, no, gracias. ya tomo. Gracias. Yo considero que son algo. Si vemos un poco la historia de Jesús, pues él hacía los milagros y era lo que hacía que la gente pues sintiera y se emocionara. Pero lo que él buscaba realmente era la conversión de las personas. Por eso les decía, yo te perdono tus pecados, ahora ve y no vuelvas a pecar. Cuando vuelvas a pecar, pues hay que hacer algo más, quedarse en esa emoción, en ese sentir bien, sino el no volver a pecar, ¿no? Y es constante. Pues que Dios no hace, vaya, podemos tener milagros así de espectaculares, pero no nos deja de pedir los 3 panes y los 3 peces y los 5 panes, ¿no? Para que Él haga su labor, ¿no? A ver, quizás un poquito más pragmático, Sí, sí, sí. pero yo creo que la emoción lo que hace es que te engancha. Claro. Las emociones se enganchan. O sea, estoy pensando un poquito como en marketing, ¿no? Sí, sí, sí. Persuasión, la emoción tiene que engancharte. Claro. Pero realmente el entrar, ahora sí que te convences por un razonamiento propio, ahora sí, por lógica. Cuando haces el silogismo y dices, a ver, esta iglesia la fundó Jesucristo y esta fue el capricho de un rey que quería divorciarse más veces. 6 esposas, ese. Sí, entonces quizás la lógica me está diciendo otra cosa. Pero creo que primero, igual las dos cosas, primero te engancha la emoción y remata la parte que te convence que es la parte de los movimientos. Yo creo que las emociones intensas. ¿Por qué? Porque puedes tener miles de criterios o nuevos criterios, pero si un criterio no te emociona, jamás va a venir. Entonces tiene que ser algo que realmente te emocione y que realmente sale de un criterio nuevo. Y a mí lo que más me llama la atención es que de alguna forma él se cambió o se transformó al catolicismo por una cuestión intelectual que lo llevó a las vidas, a las emociones internas. ¿Cuántos católicos no conocemos o no conocen con esa profundidad la propia iglesia? Y él nada más leyendo se transformó, estudiando. Bueno, por ahí dice, ¿no? Por eso esta frase es medio famosilla en algunos ambientes cristianos, ¿no? El católico laxo, como que se termina volviendo protestante, ¿no? O de otra denominación, y el protestante, o en este caso anglicano, ¿no? Que recio, arduo, que se mete, estudia, tal. Ojo, hay muchas aportaciones de los protestantes también a las enseñanzas del cristianismo. De hecho, Benedicto XVI en muchos de sus libros cita a muchos pastores que, bueno, pues aportan mucho a la doctrina, ¿no? O sea, tampoco vayamos con la idea de que no hay nada valioso detrás de lo que nos podrían enseñar los católicos, pero el protestante recio, el que estudia, el que se mete, se convierte al catolicismo. Y una última, ¿cómo distinguir un cambio técnico de una racha emocional? ¿Cómo podríamos distinguir eso? Eso llévalo como a su propia vida y con sus amistades, ¿no? O sea, Por sus frutos. exacto, es por sus frutos. O sea, no hay. Bueno, perdón, no. A ver, desarrolla más esa idea de frutos, frutos Sí, sin tus sentido. acciones. Exacto, ok. O sea, es tus acciones, es tu forma de vivir, es cómo tratas a las personas, es todo eso. Y no nos vaya a pasar la... Lo que decías tú al principio, ese es cuando las emociones se católica. Y sobre todo, ahora que mencionabas todo esto del New Age, hay muchas emociones. Sí, sí, sí. Dentro de la misma iglesia católica, con los carismáticos, se confunden a veces. Sí, sí, sí. Si no se aplica y no se lleva a la vida lo aprendido, la enseñanza y buscando crecer, te pierdes y te quedas muy light en el sentimiento, y crees que no sé sentimientos bonitos. Yo creo que hay que tener cuidado con las emociones, ¿no?
O sea, por lo mismo, porque está de moda, ¿no? ¿Qué siento? ¿No? Y los chavos lo que quieren es sentir la emoción. Hoy, así, las nuevas generaciones lo que quieren es sentir, y si no sienten bonito, no lo quieren hacer. Y Una hay, experiencia. hay cosas a las que hay que entrar. No, hay que entrarle sin necesidad de sentir bonito, ¿no? Todos los días nos tenemos que levantar y trabajar. No siento bonito. Pues sí. Exacto. Yo creo que, Sí. que distingues el cambio auténtico cuando permanece después de la racha emocional. Exacto. De los frutos. Sí, sí, exacto. Y la persistencia. No es algo que dure 6 meses o un año, ni siquiera. Un año ya es bastante. Es como las drogas que liberan dopamina. La dopamina es instantánea, ¿no? Y es como que busca la recompensa de dopamina rápido. Pero cuando esa dopamina genera oxitocina y apego y un amor más trascendental, pasa mucho, estamos casados, lo entendemos, ahí es donde se puede ver esta permanencia después de todo, o sea, la emoción fuerte funciona. Claro. Funciona y alimenta. Y es como la gasolina y el motor, pero lo que permanece después de esa racha emocional es lo que te mantiene, es como cuando distingues ese verdadero cambio. Claro. Perdón, como siento. Y ahí podríamos adentrarnos en ese como amor más, digamos, el más perfecto posible, ¿no? Como ese orden griego que ya proponía Platón, ¿no? Sí, bueno, la historia griega en su momento, ¿no? Los tipos de amor, ¿no? Desde el amor filial, el amor erótico, que es es el punto de entrada, la emoción, ¿no? Al final, el eros es la emoción, es la entrada, o sea, el punto de entrada, filia, y el más perfecto es el ágape, ¿no? Ahí podemos nosotros pensar si en nuestra fe, cómo la vivimos, en qué orden de amor. Hombre, de entrada, pues el amor filial es algo súper palpable, en cada sacramento, es ese amor de padre, hombre, vemos esos brazos cuando vamos a Roma, esos brazos que te abrazan a todo el mundo, ¿no? La Iglesia Católica abraza a todo el mundo, esos brazos arquitectónicos que hizo Bernini para expresar eso. Claro, es brutal eso. Entonces, podríamos pensar en qué orden estamos. Bueno, yo lo que creo es que si a los 15 años Newman pudo sentir ese abrazo paternal y entender esta idea del dogma, que hay cosas que son como son, así como pues yo soy hijo de mi papá y haga lo que haga, me seguirá amando, ¿no? Es un dogma. No es como otras religiones, literalmente, que si les honras hijos, los adiós, o sea, no vuelves a esta casa. No, eso no existe. O sea, en nuestra fe eso no existe. Gracias a Dios. Imagínense. Entonces, bueno, vamos al punto de Oxford ahora, ¿no? Newman, vaya, en el corazón de Newman habita este intelectual anglicano, ¿no? Y es ahí donde impulsa una reforma, un poco lo que veníamos hablando, de las semillas del movimiento de Oxford, ¿no? ¿Por qué? Porque Newman se va a dar a la tarea de volver a las fuentes. Él siendo presbítero anglicano en St. Mary, estando en Oxford, pues va a tener bastante deseo, ¿no?, de la verdad, y va a irse a los orígenes, a los escritos principales del cristianismo, que son los padres de la iglesia. Entonces, al momento en que él empieza a estudiar la escritura, la Sagrada Escritura, ¿no?, los padres, el magisterio de la iglesia, y la antigüedad, la Sagrada Tradición, que son, repito, las 3 fuentes de nuestra fe católica, pues él va a encontrar muchas coherencias y va a decir, oye, como que la más parecida a estas fuentes es la Iglesia de Roma. No somos nosotros. ¿Por qué no somos nosotros? Dice él, los anglicanos. Pues porque hay esta tensión entre la Iglesia y el Estado, ¿no? O sea, digo, sí hubo una época, digamos, en la que la corona estaba muy ligada a la Iglesia católica y tal en muchos países, pero lo que pasaba en la Iglesia anglicana, pues era una cosa literalmente, o sea, colocó al obispo por fin, o sea, era elegido por el parlamento inglés, era eso lo que él cuestionaba. Más por fines políticos. Claro, o sea, el dedazo. Todo se va hacia la política que para
ser realmente, incluso en las instituciones sociales, se busca más la política tristemente que realmente el aportar a sus propios ayudos. Completamente. Entonces, él empieza a ver esta idea de la autonomía eclesial, ¿no? Hombre, que la iglesia, al César lo del César y a Dios lo de Dios, ¿no? Y claro, todas estas ideas va a sacar estos, digamos, estas publicaciones, John Henry Newman, que se llaman los Tracts for the Times, ¿no? Que eran textos breves, ¿sí? O sea, como ensayitos de 3, 4 páginas, como estos artículos de, tal vez, no sé, hoy las fuentes, digamos, como intelectuales modernas o posmodernas, podemos encontrarlos de que en el Times, en el The New Yorker y en el The Economist, son este tipo de revistas, ¿no? Como que las grandes mentes tratan de colocar sus ideas y empiezan a responder y tal, al mismo grado como lo era en la época. Entonces, Tracts for the Times eran estos, escritos de Newman respondiendo a varias inquietudes intelectuales de él o conversaciones de coyuntura de la época. Exacto. Oye, fulano de tal piensa o dijo públicamente, publicó esto. Bueno, yo pienso esto al respecto. Así se... Era la forma en la que, bastante elegante, ¿no? De decirse, oye, como que tu idea no está tan padre. De pelearse en Twitter. Exacto, de pelearse en Twitter. Exacto, era la forma moderna de pelearse en Twitter o en X, ¿no? Es padrísimo, ¿verdad? Luego hay líneas o hilos en donde se agarran y, bueno, hay unos padres, ¿no? Con un nivel intelectual padre y otros que no tanto, ¿no? Pero entonces lo que creaba era difusión de las ideas y controversias, ¿no? Entonces ahí estaba la conversación en Oxford. Por eso lo mandan un ratito y dicen, sí, sí, ya después estaremos a eso, ¿no? Como que estaba moviendo mucho el gallinero y como que se estaba saliendo de control las cosas. Entonces, para ustedes, ¿qué transforma más? ¿Un gran discurso? ¿No? Uno podría pensar en grandes discursos, por ejemplo, en México, no sé, de Colosio, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución, o algunos que otros personajes, ¿no? El de Trump en Davos. ¿Qué transforma más? ¿Un gran discurso o una serie de textos bien difundidos? Eso es debatible, ¿no? Pero no me quiero concentrar en eso, sino cuando una reforma interna deja de ser viable y o sea, cuando una reforma interna deja de ser viable y se convierte en salida para la persona, ¿no? Yo diría que cuando encuentras que estás en el error, que estás para mí, o sea, sería lo que me haría. Amerita un paso asumir que uno está en el error, la humildad, ¿no? Vaya paso, ¿no? Vaya paso, porque es algo que a todos los seres humanos nos cuesta eso. De entrada, darle la razón a la mujer, ¿no? A nuestra mujer, a la esposa, ¿no? Decir, que ya hizo, ¿no? No, esta vez es la que hay que tomar, pues, porque hay que ser inteligentes también, ¿no? Pero hombre, fíjense en la forma de eso, de hacer difusión, de invitar a los demás a la conversación, al diálogo, en puntos donde en ese momento no lo existían. No existía el diálogo. De hecho, se parece un poco a esta época. No, de eso no hables porque vas a incendiar aquí. Digo, acabamos de pasar las cenas de Navidad, ¿no? Y no falta siempre el tío o el primo o algo así que, no, que yo soy, que es diputado de la 4C, no es cierto. No, o sea, que al final, pues, no sé, algunas diferencias con unas cosas y que luego le pidan a la iglesia, que luego uno dice como, agárrame que me voy directito, ¿no? Entonces, bueno, esos puntos de diálogo no existían tanto. Ahora, hombre, mueve el gallinero un poco y pues dicen, oye, date un descansito, compadre, como que tus ideas estas de la High Church, que nosotros y que Roma y que los padres de la iglesia, y como, oye, espérate, no nos vayas a exponer, ¿no? Ese meme de ya nos exhibiste. Entonces, le dicen, oye, date un tiempito, date un descanso y vete date un viaje por el Mediterráneo. A ver, en la época era muy famoso en el mundo inglés ir a hacer viajes al Mediterráneo, porque había que ir a los orígenes del mundo occidental, Grecia y Roma, ¿no? La sabiduría griega, derecho romano,
Ahora ya después podríamos agregar que la fe es la Iglesia Católica, la que une esos dos mundos que estaban tan separados y en diferentes épocas. Pero bueno, él cae en una enfermedad en este viaje al Mediterráneo, en donde, pues bueno, literalmente lo tumba. Y fíjense, hay tantos santos que tienen esta época de la enfermedad, que los ausenta y que luego los regresa revolucionados. Y ahorita se me viene San Ignacio de Loyola, en la plena guerra ahí en Pamplona. De hecho, bueno, cuando estaba allá, pues ahí aparece en la banqueta, ¿no? Aquí cayó San Ignacio de Loyola en la batalla. Entonces ahí te paras para un lado del templo jesuita y ya. Y ahí pierde la pierna, se queda inmovilizado no sé cuánto tiempo y pues ahí es donde le empiezan a dar libros y de espiritualidad después de la batalla y miren los frutos, ¿no? Entonces, algo similar le puede pasar pues no, a cualquiera de nosotros, ¿no? Es que Dios nos pide algo más, ¿no? Pero independientemente de eso, pues a Newman le cae esta enfermedad en medio de un viaje, ¿no? Que le habían incitado sus propios como las autoridades eclesiales de la iglesia anglicana y de Oxford, como, oye, auséntate un ratito, ordena tus ideas y luego vuelve. Y es ahí donde pues, no se le esperaban, pues regresa más revolucionado. Y ahorita les voy a poner, por eso me pongo para acá, ahorita les voy a poner el poema. Pero antes de entrar al poema, además de que en sus escritos el propio Newman expresa que la enfermedad lo libró de algo, más bien lo libró de su enfermedad para algo, escribe en ese viaje este hermoso poema. O sea, vaya, si faltaban cualidades para Newman, pues además de escritor, profesor, intelectual, era poeta, ¿no? O sea, podemos agregar un montón de otras cosas. Pero bueno, ahorita voy a hacer el cambio para que puedan, para que lo podamos ver rápidamente el poema. Aquí está. Entonces aquí lo deberían ver. Están en línea, ¿no? Lead kindly light. Bueno, aquí está en inglés. Podría presumir mi nivel de inglés, pero no lo voy a hacer. Entonces, vean la traducción al español. Guíame luz bondadosa entre las tinieblas que me rodean. Guíame tú. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Bueno, se está de viaje, ¿no? Guíame tú. Sostén mis pasos. No te pido ver. Fíjense, esta frase es brutal y luego haremos un hincapié en ese punto. Sostén mis pasos. No te pido ver, pero sosténme. De hecho, esto hasta lo podríamos hacer el contraste con la jaculatoria que usaba mucho San José María, de Señor que vea lo que quieres de mi vida, lo que quieres que yo haga yo, y que puede ser esa jaculatoria hasta propiamente nuestra, ¿no? Nos cae un contrato, se nos cae un deal o sucede algo que no nos conviene o no nos dan la promoción que queremos. Señor, ayúdame a ver lo que quieres que vea, ¿no? Entonces, es la misma jaculatoria, ¿no? Sostén mis pasos. No te pido ver el horizonte lejano, un solo paso me basta. No siempre he sido así, ni siempre recé. De hecho, él escribe en sus escritos íntimos cuando él cuando fue de su conversión, que hay cosas tan horribles que hizo en su vida siendo niño o adolescente que solamente Dios conoce y que están en su misericordia. Dice, no siempre he sido así, ni siempre recé, para que tú me guiaras. Amaba elegir y ver mi propio camino, pero ahora guíame tú. Amaba la luz brillante del día y a pesar de mis temores, el orgullo gobernaba mi voluntad. No recuerdes aquellos años. Es como esa súplica, ¿no? Tu poder me ha bendecido durante tanto tiempo, seguro me seguirá guiando sobre brezos y pantanos, sobre peñascos y torrentes hasta que la noche desaparezca y con la mañana esas alas de ángeles son las que he amado desde hace tiempo y perdí por un tiempo. Hombre, es bellísimo, ¿no? Por eso pensé, vamos a darle 30 segundos a leer el poema porque vale la pena. Ideas que se les hayan venido mientras lo leía, algo que se les haya quedado. Pues pide que
pide que Dios lo ilumine. O sea, en pocas palabras, ¿no? Aunque tal vez ya estaba cierto de hacia dónde iba, tenía esa luz, esa certeza. No vaya a ser que me haga católico. Pero ya lo está dejando ahí, ¿no? Sí. O sea, ya lo está dejando ahí implícito, ¿no? ¿Alguien más? Sí, sí, o sea, como que muestra también su, pues, su desierto, Claro. pero va reconociendo como tal, ¿no? Tú enséñame, porque yo ya no veo. Es que hasta dejar el error es doloroso. Doloroso, claro. Hay un costo. Hay un costo. Sí, Claro. personal. Carlos, qué gusto. Hola, Rocco. Vea, no pide ver todo el paisaje. Un paso a la vez le basta. Hombre, qué humildad. A veces uno quiero saber de qué viene, ¿no? La cosa, de qué me va a tocar, qué va, no, año nuevo, ¿no? Dices, uno piensa, no, pues, ¿cómo va a venir este año? Ya tengo. Y bueno, fíjense, pues yo pues, siendo economista y todos haciendo proyecciones, no, pues todo el mundo es como, a ver, dime qué va a pasar. Es por eso la broma, ¿no? Te digo 6 meses del año del economista, te digo 6 meses qué es lo que va a pasar y te digo los siguientes 6 meses por qué lo pasó. Entonces, mientras son peras y manzanas, hay chamba todo el año. Pedir luz para un paso, ¿no? Un paso a la vez. Y hasta esa frase del Señor, ¿no? De a cada día le corresponde su propia preocupación, ¿no? Personalmente es algo con lo que yo lucho bastante, ¿no? A veces uno quiere ir súper acelerado, tal, ¿no? Pues, bueno. La relevancia de aprendizajes, ¿no? que tiene Newman en este momento, ¿no? Que es la prudencia intelectual y espiritual que él vive. O sea, él siendo quien es, ¿no? Con la cabeza que tiene, viviendo una prudencia espiritual e intelectual brutal. Voy a aprovechar ahorita el paréntesis para hacer una mención del padre de Parris, que lo tuvimos aquí. Yo la verdad, no lo conocí en su época, digamos, más floreciente, como tanto gente me platica de él, pero que el año pasado falleció, Dios lo llamó ya a su presencia. Y hombre, hablaban unas cosas del padre de Parris brutales, una cabeza privilegiada, verdaderamente privilegiada, pero jamás alguien pudo haber expresado como un como buscando esa vanagloriarse a sí mismo en ningún momento, ¿no? Y miren, vida silenciosa, siendo sacerdote del Opus Dei, y sus últimos años aquí en Puebla. Bueno, prácticamente toda su vida aquí en Puebla. Entonces, haciendo hasta esa comparativa, no perder de vista, o sea, un personaje que desde hace tanto tiempo como lo es John Henry Newman, y cuánta gente hasta tan cercana que le hemos tenido, que ha seguido a lo mejor o tratado de vivir pues la vida como de un santo, ¿no? No Pero es eso solamente te lo da el conocimiento. sin duda. Porque como nosotros muchas veces aprendemos un curso, sea una carrera, una maestría, pero al final no tenemos esa cultura intelectual y espiritual con la valentía que nos da la ignorancia. Con la valentía que nos da la ignorancia. Bueno, bueno, también mi papá tiene otra frase que usa mucho: no hay nada peor que con iniciativa, ¿no? Pero luego pasa, ¿no? Que uno cree que sabe, se lanza al ruedo y espérate. Es justo lo que dices, como en ese ejercicio personal de, hombre, hasta siempre dudar de uno mismo. Entonces, no exigir certeza total para obedecer la verdad que está disponible para todos. ¿Cuántas veces no escuchamos a alguien decir, es que la iglesia no sé qué, es que lo que pasa aquí, lo que han hecho acá y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, la verdad ahí está, disponible para todos. Hombre, un núcleo central dentro de esta época que vive Newman, pues es vivir en coherencia, no en subjetivismo. Hombre, que
hasta lo dice el Señor, ¿no? Que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda y viceversa. O sea, es un poco esa idea de la unidad de vida. Hombre, uno es igual en la casa, en la chamba, con el cuate o con la familia, ¿no? Uno no es otra persona. Ahora, parece que por las formas de identidad actuales y las nuevas generaciones, pues van creciendo con esta idea de máscaras y aquí tengo que jugar un rol y acá tengo que jugar otro y acá tengo que parecer que soy tal persona y luego tengo que parecer que soy otra, pues para encajar o para no sé qué tal, ¿no? Entonces, por convivir, lo que es, sí. Entonces, la conciencia no es autosuficiencia, es un camino de obediencia a la verdad. Vean, Newman, ya entraremos en una clase para hablar solamente de la conciencia, ¿no? Pero para él la conciencia, ya lo sabíamos, de hecho así lo expresa hasta la propia Iglesia Católica, la voz que obliga. Y tenemos derechos y obligaciones. ¿Sí? Tiene derechos la conciencia porque tiene deberes. Y su deber principal, ya lo anticipábamos antes, es la búsqueda de la verdad. Eso es lo que enseña, eso es lo que se convence Newman al respecto. Y es lo que busca en sí. Ahora, tiene una implicación pública. Vivir según la conciencia es condición de ciudadanía íntegra. Entonces, para Newman decía, oye, si formamos la conciencia, vamos a tener mejores ciudadanos en Inglaterra. Bueno, yo creo que esto de formar la conciencia no es algo que los líderes tengan súper presentes, ¿no? Pero realmente, o piensen ustedes hasta en sus propias organizaciones o sus equipos, ¿no? El propósito de la obra es eso. Es esto. Exacto. La vida para los laicos. Ahorita pensaba, ¿no? Llevarlo como hasta los propios equipos, no les pasa, ¿no? Y el reporte de fulano, no sé qué tal, no, sí, ahorita ya lo tengo, no ha hecho nada, ¿no? Pero pues, hoy te lo mando, y no lo ha hecho. Entonces, hombre, ¿qué parte de conciencia hay ahí? No lo he hecho, pero además miento, pues, para que ganarle un poquito de tiempo, ¿no? No sé, ahí lo veo. No es que yo lo haga hecho algo. Y que esto no es una tradición disfrazada de libertad, ¿no? O sea, vivir en función de la conciencia cuesta. Hombre, la lucha de cada día de ustedes es más que clara. No hay que irnos a cuestiones particulares o escenarios súper abstractos o lejanos a nosotros todos los días. Todos los días. Que si ya se me metieron en el tráfico, que si ya estoy a punto de inventarla, ¿no? Entonces, pues sí. Y esa conciencia hay que educarla. Entonces, Newman enseña prácticas súper concretas en ese sentido. De entrada a la formación. De entrada a la formación. Algo que, bueno, pues se han dado cuenta en las últimas semanas, ¿no? A cortesía de Carlos, ¿no? Es exigir esa formación o sea, la conciencia para que tiene deber de verdad, exige eso. Hay que estudiarla. O sea, hay que estudiar y acercarnos cada vez a la verdad. A lo que sea que uno se dedique. Y no distinguirlo de nuestra formación profesional. Si uno estudia medicina, si uno estudia lo que sea, u otra técnica, ingeniería, involucra, y más en este mundo que avanza tan rápido, pues actualizarse, qué viene nuevo, y cómo vienen las tendencias y tal. Entonces, no solamente es la cuestión profesional, sino la personal, la interna, ¿no? Y también eso coincide con la obra. También. No hay formación, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Te quedas igualito como estás a ese nivel. No creces por mucha fe, por mucho amor, por mucha entrega. Tienes que formar. Sí. Para enamorarse más, ¿no? Hombre, si nos encanta, no sé, pues los casados cuando ven, yo que estoy a punto de casarme, ¿no? También, hombre, ves a alguien y pues te interesas de conocerla. Digo, obviamente antes de proponerle matrimonio y tal, ¿no? Y todavía ya casado con sus pros y contras, ¿no? Respectivas, aún así sigues conociéndola, ¿no? Porque no es lo mismo siendo, pues sí, recién casados o de novios, siendo madre o siendo hija, o en este rol tal vez cuando ya faltan los papás de uno de los dos y uno cambia, o los hijos se van a la universidad o se van y se casan y salen, y entonces uno va cambiando, uno no termina como hasta de conocerse o de que nos conozcan. Hombre, y nuestra fe es lo mismo.
porque vamos conociendo y vamos releyendo las escrituras o los escritos espirituales o nuestra propia oración y conversación con Dios se va actualizando cada vez más en ese encuentro íntimo con el Señor. Entonces, estos son los puntos que enseña Newman, ¿no? Lectura seria y discusión honesta, silencio y exámenes de motivos, hábitos de estudio profundo, diálogo con mentores y comunidad intelectual. Esto medio le suena a familia. No me voy a meter ahí, ¿no? Pero sí. Fíjate, por eso es la broma, ¿no? Muchos sacerdotes de la obra dicen, mira, la cosa José María me dio, leyó a Newman y no, o sea, pero la verdad ya ahí existía para los laicos, digamos, un medio, un camino concreto, ¿no? Dos extremos a evitar, que enseña Newman, evitar el relativismo, esta idea de que todas las cosas valen y valen por igual y que su opinión, sí se respetan, pero, y a la persona se le respeta, pero la idea es a la que muchas veces hay que defender con verdad, ¿no? Y el fanatismo, que también hay muchos ramos hasta dentro de nuestra propia iglesia que tiene un cierto fanatismo, y de hecho, pues sí, lo escuchaba de un sacerdote, de hecho aquí del Camino, que tiene unas homilías bastante interesantes, el padre José Luis sí lo decía. A veces quedamos en infantilismo espiritual, mis hermanos, decía, y creemos que es más importante la no sé qué que el propio sacramento, que la Santa Misa. O sea, la reliquia de San Judita. Exacto. Pero no voy a misa los domingos. Compadre, como que algo no cuadra. Como que algo ahí en tu cabeza no está conectado bien en la forma en la que puedas vivir la vida con la plenitud y la libertad con la que está dispuesta desde la iglesia para todos. Y digamos, este triángulo conceptual es pues para ustedes, ¿no? Esta idea de la conciencia, la verdad y la propia enseñanza de la iglesia. Y esto es algo que Newman trabaja toda su vida y que tienen que estar unidas, ¿no? Eso es todo. Hombre, sí. Es más, hasta creo que era el Papa Benedicto quien lo expresaba así. Y si no era él. No, entonces es mi cosecha. No es el Papa, no es de Ratzinger, ¿no? Pero, hombre, hasta dentro de esa experiencia o esa visión que tiene Santo Tomás en esa playa, es famoso este pasaje, ¿no? Que ve a un niño buscando meter el agua del mar como en un hoyito, ¿no? Y entonces, ¿qué haces, hijo mío, ¿no? Le dice Santo Tomás. No, estoy buscando meter el mar en este hoyito. Hombre, eso es imposible, le responde. Y el niño le responde, también es imposible que metas el concepto de Dios completo en tu cabeza. Y pues, o sea, como que ahí está esta narración famosa que escribe el propio Santo Tomás, y en esta idea de entender la Trinidad. Y pues bajo ese sentido tenemos también este tridente, digamos, para todo cristiano. Pero va a haber un receso ahorita. De avanzar en su fe. Es este diálogo consciente que debe de buscar la verdad y lidiar con la verdad, con estos costos y estos esfuerzos propios que tenemos. Pues ahora sí que pues, el pecado original nos quitó la ciencia infusa, ¿no? O sea, esos dones preternaturales, pues hay que estudiar, así de sencillo, ¿no? O sea, no lo sabemos todo, entonces hay que seguir. Y esto que es brutal, la iglesia católica es ese depósito que custodia la verdad. Entonces, me voy ya más ágil porque veo que estamos ya entrando al punto de... Nos quedan 15 minutos y ya muchas cosas ya las mencioné. Entonces, Newman insiste en esta distinción que se llama el pensamiento honesto, ¿no? La diferencia entre las dificultades en descubrir la verdad, que son problemas reales, o sea, situaciones de vida que cada uno nos pasa, una enfermedad, la falta de alguien, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y todo este tipo de cosas. Es un problema real. Preguntas exigentes y que hay una tensión en nuestra cabeza de querer entender. Bueno, esas dificultades son propias de la vida, ¿no? O sea, no son ajenas. Y habla de la duda. A ver, nosotros podremos tener también duda, pero eso nos puede o paralizar. Al tener duda, luego, por eso ¿no? las
Las adicciones, ¿no? Adicción a lo que sea, da igual si es una sustancia o una actividad o lo que sea. O sea, a veces lo que hace es, bueno, tengo duda de algo de mi vida, pues mejor lo paralizo. Ahorita no quiero andar lidiando con eso, ¿no? Podemos caer en escepticismos que bloquean el asentimiento práctico. Oye, no, pues no, pues no vale la pena meterse más. ¿Para qué? ¿Para qué sangolotear al gallinero, no? No vaya a ser que cause un problema mayor, ¿no? Entonces habla mucho de esta distinción. Y hay una implicación, ¿no? Una mente seria puede vivir dificultades y aún así seguir buscando, ¿no? Y el gran ejemplo que tenemos es la vida de todos los santos. La vida de todos los santos tiene sus broncas como las tuyas y las mías, ¿no? Sin convertir cada dificultad en razón para rendirse. Importantísimo este punto. Entonces, ¿qué haces tú con una... Esto es personal, porque tengo que avanzar para terminar. ¿Qué haces tú con una dificultad? ¿La trabajas o la usas como salida elegante? O sea, Y llévansela para Daniel, usted. Daniel, nada más les comento Sí, que nos quedan 10 minutitos para sí, luego podernos ir a misa, los que vamos. perfecto. Lo que les anticipaba, el mayor adversario para Newman es este liberalismo religioso de la época, el pensar que no existe verdad positiva, cualquier credo es equivalente. No es así. Entonces es algo que Newman va a defender mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como decía este famoso libro de Dostoyevsky, ¿no? De Crimen y Castigo, si Dios no existe, cualquier cosa está permitida, ¿no? Entonces seguía más o menos esa misma línea. Si no hay verdad, la conciencia se reduce a cualquier preferencia, a cómo te levantes el día de hoy y ya, ¿no? Y la fe se vuelve identidad emocional, pero sin contenido. Y esa parte es una conversación súper actual, ¿eh? Sí, sí. Muy actual. Entonces, pregunta para ustedes, o sea, personal, o sea, no la respondan a viva voz, pero ¿qué se vuelve imposible cuando negamos la verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de educación, de la ciudadanía, la amistad, la lealtad. O sea, y estas cosas son muy actuales, ¿no? Desde la educación, y piensen en cualquier política educativa como la última que hubo y qué contenidos vienen en los libros de texto y así de sencillo. La ciudadanía, piensen en los independentistas de España, ¿no? Que relativizan todo eso. Ah, hombre, yo soy catalán, yo no soy español, o vasco, y yo no soy, no, así de grave, ¿no? La amistad o la lealtad, y aquí no me meto más. Viene la crisis, esta idea de la vía media, ¿no? Que les decía, puede existir una armonía entre el protestantismo y el catolicismo, que era un poco lo que empezaba a desarrollar Newman, pero descubre que hay un problema. Existía en papel esta idea para él, pero en la práctica, imposible, ¿no? Entonces aquí, donde Newman se mete a estudiar las herejías antiguas. Sorpresa, te dice, oye, como que la fe anglicana se parece a una de estas herejías del inicio de la iglesia. Y encuentra ese espejo histórico que lo inquieta brutalmente. Estoy del lado de lo que creían los herejes de la antigüedad, de los inicios de la era cristiana, ¿no? Entonces, en su criterio, que era la antigüedad, la propia antigüedad, estudiando lo que ya había pasado, pues lo empuja a replantearse su posición. ¿Qué pesa más, entonces? ¿La coherencia lógica o la continuidad histórica? O sea, piensen esto, hasta llevan su propia realidad, hasta cosas de su propia vida. ¿Qué riesgos tiene elegir una solución intermedia para evitar costos personales? El ser políticamente correcto. Wow, este término que se usa mucho. Viene lo de los tracks, ¿no? El track 90, ¿no? Entonces, Newman intenta mostrar esta continuidad entre los 39 artículos de la Iglesia Anglicana y amarrarlos con la doctrina católica. Y dice, oye, no estamos tan lejos. Puede existir una conversación entre nosotros. Fíjense, ahora que estamos de hecho, creo que todavía seguimos en la semana, ¿no? De la reunión de los cristianos, antes de la conversión, del octavario, exacto, antes de la fiesta de la conversión de San Pablo. O sea, Newman lo entendió muy bien desde el inicio.
tiene la importancia de este diálogo ecuménico entre las denominaciones cristianas. Y eso es algo que nosotros pedimos, de hecho, en esta época del año, que volvamos a ser una todos. Entonces, pues obviamente el andar escribiendo eso dentro de las autoridades genera condena, sospecha, y pues como que este hombre trae ideas raras, ¿no? ¿Quién decide el sentido autorizado de un texto? Piensen pues sí, en temas de la fe o de la iglesia, o en cualquier escrito, ¿no? Ya hoy hasta por la mal llamada libertad de expresión uno cree que puede hablar de lo que sea, ¿no? Que si hay guerra, soy experto en geopolítica, y que si y que ya vino no sé cuál, ya, pues, ya me quito la cachucha de geopolítica, ahora voy a hacer de la reforma electoral. Exacto, ahora soy experto en política venezolana. Entonces, bueno, ¿quién decide el sentido autorizado de un texto, de una opinión y todo eso, ¿no? ¿Cuál es el límite legítimo de la interpretación? Y fíjense, las decisiones reales no ocurren solamente en un plano de las ideas, sino dentro de las instituciones, de las lealtades de la autoridad. Y estas cosas son las que terminan moldeando. Hablo rápidamente de Littlemore, que es un lugar que pertenece a la, digamos, como a la diócesis, digámoslo así, o la demarcación de Oxford, de St. Mary, y Littlemore se vuelve para la vida de Newman un lugar bárbaro, ¿no? Entonces, para él funciona como una especie de laboratorio personal, porque es la mezcla de una casa de retiros con el estudio intenso, la vida compartida y la oración prolongada. No les voy a decir a qué eso no es, ya ustedes me dirán, ¿verdad? Pero queda claro que este espacio de Littlemore es para él su gimnasio espiritual, intelectual, y es un lugar donde él se encuentra con la verdad, con Cristo, con sus enseñanzas, pero solamente en esos puntos, ¿no? Entonces Newman no decide en abstracto, o sea, decide desde una vida que vuelve posible la claridad moral e intelectual. Entonces, dentro de esos ejercicios que es Littlemore para él, uno podría pensar, el Littlemore es un pueblito, ¿no? Y ahí tenía como que su casa y él hacía sus ministerios y se acabó. La pregunta para nosotros puede ser, ¿qué Littlemore necesitamos para pensar bien? Hombre, no es por nada que tengamos dentro de los deberes anuales ir a un curso de retiro. O sea, ¿por qué? Pues porque la enseñanza de la iglesia está. Todos necesitamos esos espacios. ¿Sí? Hay que meter método, hay que poner comunidad, hay que poner un horario, hay que poner disciplina, hay que poner un lugar y hay que poner hábitos. Ya no me voy a meter también en qué se parece esto. Pero es claro, las enseñanzas de la iglesia y él solito lo encuentra, ¿no? Viene el desarrollo doctrinal. Newman resuelve su objeción final. Roma no añade otra fe, eso es su conclusión más fuerte, sino que desarrolla la misma fe sosteniendo su esencia. Esto es lo que él descubre. Dice, es que lo que cree la iglesia anglicana, los protestantes, es que la iglesia católica, que Roma metió un montón de cosas nuevas que no iban en función a la Biblia, no sé qué, no iba acorde con eso, ¿no? Entonces, claro, la verdad se desarrolla, se complementa, sin afectar la esencia, el origen. Y eso es algo que solamente pasa en la fe católica. Y es lo que él descubre. Entonces cambia su expresión, ¿sí? Como podemos hablar de la gente que se queja del Concilio Vaticano II, de la forma del rito de la misa. Hombre, cambia la expresión para acercar a más gente, más almas, pero permanece la esencia, ¿sí? Y bueno, pues invita a la profundización y a esta idea de la pérdida de identidad frente a este tipo de falta de diálogos o de entendimiento de estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente de la coherencia y que existe un costo, ¿no? Lo que hablábamos, es difícil, claro que sí, vivir coherentes. Pues sí. Oye, Daniel, creo que ya nos da Sí. tiempo, creo que tenemos que Ok, parar perfecto. aquí. Vamos a parar aquí. Empiezo la siguiente sesión solamente con esto para terminar esta parte de la vida de Newman. Pues agradecerles, ¿no? Vaya que hay que ser bastante recio también para madrugar los sabaditos y estar por acá.
agradecerles mucho. Vamos a tener un curso bastante... de hecho, les voy a mandar un caso porque es parte de lo que vamos a usar para la siguiente sesión. Ahí en el grupo, si están en el grupo de WhatsApp, increíble. Si no, lo importante es poder... Escriban y ahí encuentran la liga de WhatsApp. Exacto. Ahí está la liga de WhatsApp en la liga de inscripción del formulario para que se puedan sumar. Y pues listo, terminamos bueno, Carlos, ¿algo que quieras decir antes de... En los videos, los contenidos, si puedes decir. Sí. Terminando las sesiones, los enviamos. Exacto. Para que analicen con... Exacto. Esta presentación la voy a mandar también al grupo. Va a haber seguramente un link de Drive también. Si uno se le pierde el documento, ahí vamos a dejar el link para que después lo puedan consultar, ¿va? Pues nada, agradecerles mucho, compartirles esa emoción que tenemos Carlos y yo del curso, y por acá nos seguimos viendo en 15 días, ¿va? Entonces terminamos con una Ave María y vamos a misa que empieza a las 10. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, Ruega por San Pablo, ruega por nosotros. Siempre la sabiduría. ruega por nosotros. Muchas gracias, Ferni. Muchas gracias a todos. Igualmente, gracias a los que se conectaron por Zoom y a los que vinieron en presencial. Saludos. Hablando de hora y media sin parar, ni un trago de agua, mi querido.